1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 conectados, por lo tanto vamos a comenzar. A todos yo les envié la pauta de evaluación y también les envié su planificación con la retroalimentación. Me llegaron algunos correos diciendo que no iba la retroalimentación, pero esta iba inserta en el archivo a modo de comentario. Entonces en el costado derecho estaban las nubes o viñetas donde yo escribí los comentarios y la retroalimentación para que ustedes tuvieran mejor claridad dónde se encontraban las dificultades para la realización de la planificación, y no como en ocasiones anteriores donde le enviaba a través del correo las observaciones y algunos me comentaron, algunos y algunas me comentaron que no les quedaba muy claro. El objetivo principal del primer producto es evaluar su competencia o subcompetencia de lo que significa planificar. Muchos me manifestaron que, bueno, un porcentaje considerable de que no habían quedado conforme con su evaluación, en definitiva con la calificación. Efectivamente, si uno observa la nota, en términos de calificación, es una nota que tal vez no era lo esperable. Pero también esta pauta, como tiene un nivel de exigencia del 70%, usted puede tener del puntaje máximo, que son 3 por cada indicador, ya obteniendo 2 puntos menos, la escala tiene un nivel de exigencia tan alto que baja inmediatamente la calificación. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es que revisen el proceso en relación a los indicadores, porque ninguno de ustedes está en el nivel 0 o en el nivel 1 en todos los indicadores. Más bien están en el proceso de adquirir la subcompetencia, y el objetivo, que indudablemente la nota es significativa porque finalmente eso es lo que después se observa en su informe de nota o después cuando ustedes ven la aprobación del semestre, pero más bien vean la coherencia entre el indicador, por ejemplo, de evaluación, y van al aspecto de evaluación de su planificación y la revisan para ver si que existe coherencia y si es que ustedes consideran que sí tienen el nivel óptimo o están en proceso de adquirir esa subcompetencia. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo escucho, cuénteme, dígame. Sí, está inserta en la planificación, por eso les envié la pauta y su planificación. Está en el costado derecho, tiene unas viñetas, entonces tú pintas la viñeta y ahí aparece la retroalimentación. Está inserta en la misma planificación, por eso varios me decían, me envió de nuevo mi planificación y no veo la retroalimentación. Sí. Ah, claro, perfecto. Claro, en el celular lo más probable es que no te permita ver el comentario. Ahora, ¿por qué utilicé esa estrategia? Porque al momento de ir leyendo la planificación, por ejemplo, en el inicio, en la motivación, yo ahí observo que existe una dificultad, ahí realizo el comentario. Entonces, bueno, tal vez un tema de sincronía entre, como yo comenté, y ustedes se manejan en el uso del Word, y tal vez en esta segunda retroalimentación, porque algunos ya me han enviado su segunda planificación, lo voy a hacer inserto en el archivo, porque anteriormente no lo hice inserto en el archivo. Les respondí al correo, como por la estructura de la planificación, y tal vez eso no quedaba claro. Entonces ahora lo voy a hacer inserto en el archivo, como me dicen que lo ven en el celular.
lo voy a hacer inserto en la planificación, destacándolo con otro color. Entonces ahí ustedes cuando revisen lo que está destacado en otro color va a corresponder a la retroalimentación y a las observaciones para que puedan mejorar. Y de esa forma no genera confusión. De todas formas, si algunos no pudieron ver la retroalimentación, ahora terminando la sesión, les envío su planificación nuevamente y voy a sacar esos comentarios y los voy a insertar para que los puedan leer si es que si no la ven en el computador. Pero aquellos que tienen su computador, al momento de abrir el archivo, aparecen estas viñetas en el costado derecho, usted pincha y ahí aparece el comentario, hace clic. Ya, no hay problema. Lo voy a hacer con todo en realidad, ya con todos, porque como no les veo los nombres, entonces a veces me confundo, no sé quiénes son. ¿Ya? Entonces, la planificación, de acuerdo a las fechas que entregó la profesora Angelina, la segunda entrega es el 30. Por lo tanto, hoy lo que vamos a trabajar es la retroalimentación de la planificación. Me esperan un momento que... para poder compartir. No, antes tengo que iniciar la grabación de la clase, espérenme. Para aquellos estudiantes que se conectan después o pueden descargar. Ya, ahora sí, se inició la grabación. Ya, entonces ahí está la presentación. La clase de hoy o reunión se relaciona con la retroalimentación de la planificación número 1. Esta es la pauta, de acuerdo a lo que informó coordinación y que algunos me plantearon. Yo les había indicado que esta era la pauta que a mí me entrega la escuela, yo no creo la pauta, esto lo crea el comité pedagógico y por lo tanto hubo un error y del punto 1 al 4 se eliminó. ¿Ya? Es decir, no es que no se evalúa porque estaba pensado para el otro nivel. Por lo tanto, del 5 al 12, del indicador 5 al 12 es lo que se evalúa. Por esa razón, la pauta tiene 24 puntos con un 70% de eficiencia. ¿Ya? Cuando ustedes elaboren su planificación, yo les recomiendo nuevamente que revisen la pauta. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van como comprobando si es que están cumpliendo con esta pauta y con los descriptores. Entonces, donde yo observé que hubo mayor debilidad como grupo en el desarrollo de la planificación, en el indicador 6, ¿ya? La coherencia entre el objetivo y la evaluación de la clase. En el indicador 9, las actividades permiten el logro del objetivo de la clase. Para mí esos fueron los más débiles y también son los más complejos. Por lo tanto, se necesita la experticia y que eso se va logrando a medida que vamos planificando, se va fortaleciendo la subcompetencia, se ejercita, se estudia, se analiza. Planificar no es algo simple, no es algo fácil, porque debe tener una coherencia, ¿ya? Y el cierre, el indicador 11, ¿ya? Las actividades de cierre es descrita apropiadamente en cuanto a sistematización y síntesis, ¿ya? Para mí esos tres indicadores, en términos generales, son los que tuvieron un menor logro. ¿Ya? No significa que no están desarrollados, porque sí están desarrollados, pero estarían en un proceso de adquirir la competencia.
Aspectos favorables de la planificación: el inicio de la clase es el aspecto favorable que todos tienen. Considero que es tal vez donde tienen mayor dominio. Ya realizan un inicio de la clase considerando todos los aspectos, salvo en algunos momentos en la conexión entre el inicio y el desarrollo. Por eso yo digo que hay que mejorar, cuáles son las mejoras que se necesitan, esta conexión entre el inicio y el desarrollo. Y la motivación que a veces queda como en el aire, como que no hay una conexión entre la motivación y la actividad relacionada con la activación de los conocimientos previos. Por esa razón es muy importante que cuando ustedes están describiendo su inicio de la clase deben incluir preguntas para movilizar la participación y la indagación de los aprendizajes previos, porque eso me guía de cuál es el camino que yo estoy siguiendo para ir logrando este objetivo que me he propuesto para mi clase. Entonces ahí es donde está como esta dicotomía o la parte más débil del inicio de la clase. Otro elemento que está bien logrado, pero no en su totalidad, pero que está en un nivel mejor logrado que los 3 indicadores que mencioné anteriormente, es con respecto al objetivo de la clase. ¿Y cuál es la dificultad que presenta el objetivo de la clase? Es que no se logra la tridimensionalidad del objetivo. Si bien redactan considerando la habilidad, el contenido, el aspecto actitudinal no queda en evidencia o está implícito. Y por lo tanto, al estar implícito, yo tengo que deducir o inferir qué es lo que ustedes quieren lograr con su clase. No solamente el qué, el cómo, tuve que deducir un poco el para qué. Por lo tanto, ahí faltó el aspecto actitudinal, considerando que el objetivo de la clase no lo presentaba en algunas ocasiones, pero sí lo declaraba en el aspecto actitudinal. Por lo tanto, sí estaba presente, pero el objetivo de la clase no integró ese aspecto actitudinal. Entonces, recuerdo que en las sesiones anteriores me manifestaban que les costaba como encontrar la parte actitudinal. Entonces, cuando ustedes no tengan claridad, tienen que mirar el objetivo actitudinal que ustedes extraen desde el programa. Recuerden que el objetivo de la clase tiene como base para su elaboración el OA curricular. Y por lo tanto, el OA curricular, de acuerdo al eje y al nivel, también está vinculado a un OAT curricular, ¿ya? Y en algunas ocasiones, pero en muy poco, el aspecto procedimental no está presente, pero no está presente por un tema de redacción más que de enunciado. ¿Ya? Ahí hay un tema de cómo redactamos el objetivo. ¿Ya? Eso con respecto al inicio de la clase. Por ejemplo, acá, esta información que yo extraje de las planificaciones que ustedes me enviaron, de algunos de los estudiantes que me envió su planificación. El OA curricular, que es para un primero básico, el lenguaje es reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos por alguien para cumplir un propósito. Ese es el OA curricular. Nosotros no lo podemos modificar porque eso ya está en la base curricular. ¿Cuál es el objetivo que redactó el docente en formación? O en este caso, uno de ustedes. Reconocer y leer señales, letreros y textos familiares simples y comprenden el mensaje de cada cual. Si ustedes leen ese objetivo, tiene la base del OA, pero tiene muchas cosas. Por lo tanto, ahí hay un problema de redacción y de qué se quiere lograr. Entonces, reconoce. Esa sería la habilidad. El contenido, porque y leen, reconocer y leer. Ya ahí hay un tema de coherencia en la redacción. ¿Ya? Reconocer y leer señales, tal vez, y no leen. Reconocer y leer señales, letreros y textos familiares. Ahí estaría la habilidad y el contenido. Reconocer. Ahora, ¿cómo lo va a reconocer? Falta lo procedimental. Y se agrega y comprenden el mensaje de cada cual. Entonces, hay muchas habilidades en ese objetivo.
Por lo tanto, no es un objetivo que esté construido a cabalidad o que esté construido de manera óptima. Y además no presenta el aspecto actitudinal. Entonces el objetivo tiene que ser preciso, concreto, porque es finalmente lo que yo voy a realizar en clase y ese objetivo es lo que guía mi clase y guía también después cada uno de los momentos de la clase hasta la evaluación. Entonces, aquí es donde tenemos un ejemplo de esta dificultad en la redacción tridimensional, que no está presente el aspecto actitudinal o está muy implícito y que el aspecto procedimental no entrega claridad. Es decir, este objetivo no me dice cómo el estudiante va a reconocer, bueno, ahí hay un tema, porque dice leen, cómo va a reconocer y leer esas señales, letreros y textos familiares. ¿Ya? Y además después agrega otra habilidad y comprende el mensaje de cada cual. Entonces, estas incoherencias en el objetivo, obviamente que después va a ir repercutiendo en el desarrollo de la clase, ya sea en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, porque no genera una visión ni me va guiando adecuadamente de qué es lo que quiero lograr realmente. ¿Ya? Eso es con respecto al inicio de la clase. Que tuvieron dificultades en ese aspecto en particular. En el desarrollo de la clase, ¿cuáles fueron las dificultades? Declaran actividades sin describir los procedimientos a realizar y el apoyo pedagógico que brindarán para poder desarrollar esa actividad y alcanzar el objetivo en su totalidad. ¿A qué me refiero con que declara la actividad y no la describen? Por ejemplo, compara los números, ordena los números, pero ¿cómo lo hacen? ¿En una secuencia o trabajan en una guía? ¿Ya? ¿Pero qué elementos tiene esa guía? Entonces, hay que describir para tener claridad de qué es lo que yo voy a realizar como docente para alcanzar el objetivo. Y obviamente esa actividad tengo que ir siempre contrastando con el objetivo de la clase, porque es el objetivo finalmente el que guía mi desarrollo de la clase. Si yo ya redacté un objetivo ambiguo, que le falta coherencia, obviamente las actividades que yo planteé al momento de leer no van a tener concordancia. Ejemplo de algunos de la forma como presentaron el desarrollo de la clase. Extraje algunos, no todos. Se proyecta el contenido, se visualiza. Entonces ahí declaré solamente ya, se proyecta el contenido. ¿A través de qué? Se visualiza. Se les da una idea a los alumnos de los textos que se le harán familiares, señales. Observarán ilustraciones para explicar el ciclo de la vida, su proceso y su desarrollo. Finalmente se entrega una guía para desarrollar en grupo internamente. Entonces, esa información que entregan en el desarrollo nos da cuenta de los pasos a seguir o del procedimiento o del cómo los estudiantes van a lograr el objetivo. Entonces, ¿qué elementos hay que considerar al diseñar el desarrollo de la clase? Los pasos a seguir. Tengo que describir la actividad, tengo que decir la actividad y la estrategia que yo diseñé en función del objetivo para que los estudiantes logren ese objetivo. Y por último, el otro momento de la clase, que es el cierre. El cierre, como les dije anteriormente, y lo que he planteado está relacionado con esos 3 indicadores que consideré que eran los que estuvieron menos logrados, no significa que están malos, pero que están menos logrados. En el cierre es tal vez de toda la planificación es donde tenemos mayores dificultades. Pero el objetivo no es que se desanimen, porque en términos teóricos, prácticos y de todo no, parece que a alguien le está sonando su celular. De acuerdo a los estudios que se han realizado, las investigaciones respecto a las intervenciones en aula, el cierre de la clase es lo más débil.
la formación profesional y en el ejercicio de la profesión docente. Los inicios son muy buenos, el desarrollo también, pero ¿cómo cerramos? ¿Cómo verificamos? Porque también tiene que ver con el proceso de evaluación. Y el aspecto del cierre de la clase, como está vinculado a la evaluación también es la competencia que presenta mayores dificultades para los docentes en formación y para los docentes en ejercicio. Porque nosotros no podemos abrir el cerebro del estudiante y saber efectivamente si es que logró el objetivo como nosotros deseamos o aún no hemos logrado desarrollar la habilidad o todas las competencias o transferir el conocimiento. Es complejo, por lo tanto, cuando yo leía los correos me decían que se sentían como un poco desanimados. Ustedes están en proceso de formación, por lo tanto, en el proceso de formación, independiente de la calificación, ustedes están a un camino, están en segundo, además, para poder ir potenciando y fortaleciendo esta competencia de planificar y mejorar, porque ese es el objetivo, que ustedes desarrollen esta habilidad, porque el planificar es el elemento central de la formación docente. Yo planifico mi clase y como profesional ejecuto mi clase. Entonces, el cierre de la clase, la principal dificultad que presentó es que declaran acciones administrativas que van a realizar. Y el cierre de la clase tiene que ver con la síntesis de la clase. Por lo tanto, ahí se pierde el sentido del cierre de la clase, ¿ya? Y las preguntas que formulan para el cierre de la clase son un poco confusas para verificar el logro de objetivo y junto con eso se mueven en estas respuestas que el estudiante puede entregar de manera muy general y que no me permiten a mí evidenciar de manera concreta si es que el estudiante adquirió o no el conocimiento o adquirió la habilidad que yo quise desarrollar de acuerdo al objetivo de mi clase. ¿Ya? Entonces, ejemplos del guión metodológico del cierre de la clase. ¿Ya? Se concluye la clase comentando el cómo se sintieron al comprender lo proyectado y visualizado, al trabajar en conjunto con sus grupos. Se pregunta acerca del que se aprendió, se retroalimenta, se pregunta qué es lo más difícil. Se realizan preguntas al azar. ¿Ya? Esos son algunos de los cierres que plantearon. Por lo tanto, me entrega a mí información de cómo voy a sintetizar, de cómo voy a verificar el logro del objetivo. Ese tipo de redacción y de presentación de encierro de una clase, de acuerdo a lo que yo leo, no me entrega información concreta. Es muy general. Por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil? Tengo que incluir las preguntas. Ya, se pregunta, no significa que está totalmente incorrecto. Ya. Se pregunta qué es lo más difícil a través de las siguientes preguntas. Y diseño 4 preguntas para poder indagar y que el estudiante me dé cuenta efectivamente de qué fue lo más difícil. Porque los estudiantes, por las características de nuestro sistema escolar, pueden decir nada, pueden decir no entendí nada o quedó todo claro, pero ¿cómo quedó claro? ¿Puedes explicar entonces el concepto que trabajamos? Yo tengo que obtener evidencia de eso que él considera que no fue tan difícil o sí fue difícil. Y para eso es importante el desarrollo de las preguntas. Por eso en la sesión anterior yo les entregué tipos de preguntas que a ustedes los ayudaban a guiar los momentos de la clase. Y no vi, obviamente no tenían por qué ser las mismas preguntas, pero no vi reflejado en el guión metodológico esas preguntas para poder indagar si se logró o no el objetivo. ¿Ya? El aspecto de evaluación que estaba relacionado con el logro del objetivo y cómo se evalúa finalmente la clase. El tipo de instrumentos no presenta dificultad porque en el formato de la planificación se solicita que usted indique el tipo de evaluación y el instrumento que van a utilizar. Entonces, en el tipo de instrumento,
declaraban si es que iban a utilizar para su actividad una lista de cotejo, principalmente declararon listas de cotejo o una autoevaluación. Por lo tanto, ahí no hay una mayor dificultad. Algunos presentaron indicadores de cómo evaluarían. Ahora, eso no está explícito en la pauta, pero sí refleja el trabajo de querer ir más allá y de hacer el trabajo completo, ya respecto a una planificación. Por lo tanto, en el tipo de instrumento, la mayoría se enfocó que iba a evaluar y que iba a utilizar ciertos tipos de instrumentos para poder verificar el logro de su objetivo. Ya, ahora, ¿dónde estuvo la mayor dificultad? En los indicadores de evaluación, que eso es complejo redactar un indicador de evaluación, porque este indicador de evaluación tiene que tener coherencia con el objetivo y con las actividades o estrategias que yo diseñe para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, no son coherentes al objetivo de la clase en algunas planificaciones. Y las estrategias declaradas durante el desarrollo para alcanzar el objetivo. O se declararon actividades y estrategias que no fueron consideradas para redactar un indicador, o se presentan indicadores que no están presentes ni en el objetivo ni en las actividades que se desarrollan. Entonces, por esa razón, la mayor dificultad es que se declaran indicadores que no son observables en el desarrollo de la clase. ¿Y cuál es la característica que deben tener los indicadores de evaluación? Ejemplo, yo tomé acá, bueno, el mismo objetivo de la clase que se redactó: reconocer y leer señales, letrero y texto. Mira, bueno, ya hablamos de este objetivo y obviamente hay un tema aquí, este objetivo no está bien logrado. Entonces, ¿cuáles fueron los indicadores de logro? Distinguen entre imagen y texto escrito. Entonces, yo tengo que observar en el objetivo, ¿está implícito el distinguir entre texto o ellos tienen que reconocer o distinguir? O sea, ahí hay un trabajo con la taxonomía, ¿ya? Porque es importante considerar. Juegan a leer. En el objetivo, el juegan a leer estaba presente. ¿Es parte del objetivo de mi clase que ellos jueguen a leer? Identifican al autor y título de un libro. ¿Eso está en el objetivo? ¿Es observable? En el desarrollo de la clase desarrollaron esas acciones para lograr el objetivo, que era reconocer y leer señales. Entonces, tiene que existir esta coherencia, ¿ya?, entre el objetivo de la clase y el indicador de logro, ¿ya? Y pasos para redactar un indicador de logro, ¿ya? Cuando yo redacto un indicador de logro, que lo puedo extraer del programa de estudio, pero tengo que extraer del programa de estudio, y tal vez ahí era cuando yo daba la retroalimentación o la observación donde no me expresé bien y no me entendieron, porque muchos me plantearon en la entrega previa del producto que no sabía muy bien de dónde sacar el indicador. Entonces yo les escribía que lo podían obtener del programa de estudio, que no había ningún problema, pero yo tenía que observar siempre y cuando estuviera en coherencia con el objetivo. Entonces, observo mi objetivo de clase, leo y comparo con los indicadores que declara el programa. Y ahí voy descartando y selecciono. Y si no hay ninguno que se acerque a mi objetivo de la clase, tengo que crear el objetivo, es decir, tengo que crear el indicador de acuerdo a mi objetivo. Y esa es una tarea personal, ya no lo puedo extraer del programa de estudio de la base curricular. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando yo redacto un indicador de logro? Se trabaja con un verbo en imperativo porque me está indicando qué es lo que debe hacer el estudiante, ¿ya? Por ejemplo, si el objetivo es que ellos comunicar información de manera escrita y oral, comunique información, ¿ya?, con la habilidad lo más concreta posible. Eso es muy importante porque ese indicador de logro es lo que a mí después me permite construir el instrumento de evaluación
con los indicadores que yo voy a evaluar y el contenido al que el verbo apunta. ¿Ya? En el indicador no va el aspecto actitudinal, no, porque es lo actitudinal, lo procedimental, y el contenido está presente en el objetivo de la clase. Entonces, un indicador de logro tiene que tener estos dos elementos. ¿ya? Y lo más importante es que debe expresar de manera concreta qué es lo que yo pretendo evaluar y cómo y qué es lo que el estudiante debe lograr. Por eso es un indicador de logro. ¿Ya? Entonces, acá yo les preparé ya, hasta aquí, antes de avanzar, porque a lo mejor pasé muy rápido. Van entendiendo los puntos donde se encuentran las principales dificultades en términos generales de la planificación. ¿No? ¿Alguien? Voy a ver si alguien me escribió en el chat. No, ya. Entonces, avanzo con la presentación. Profe. Dígame. Hola, soy Verónica. Dime, Verónica. Quería consultarle, por ejemplo, en el cierre, en las preguntas de metacognición. Por ejemplo, si yo estoy pasando, no sé, seres vivos, ¿puedo decirle a los niños, ¿me pueden mencionar características de los seres vivos? Y ahí ya sería como una pregunta más clara para saber si ellos entendieron cuál es la característica entre un ser vivo y un ser no vivo. Sí, la puedes plantear, pero más amplia de las que vieron en clase, así que, porque presentaste varias, que te mencionen una o dos características de las Ya. en clase. Pero aparte de mencionarla, que ellos sean, que entendieron por esa característica. ¿ya? Por ejemplo, si te dicen respira, ¿y qué significa eso? Aunque pareciera que es muy evidente, pero si el estudiante no es capaz de explicitarlo, significa que no está adquiriendo el conocimiento y no se está logrando el objetivo. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguien más para avanzar? Profesora, tengo una duda con respecto a la evaluación. Ya, dígame. Quería saber si es posible uno evaluar una clase pero sin nota. Por ejemplo, que sea una actividad como introductoria a una unidad y evaluarla, no sé, como con décima o algo que no se mida en notas. Sí, se puede hacer. Eso está dentro de la evaluación formativa y ahí se puede trabajar, que yo no alcancé a verlo con ustedes la vez anterior. Tú lo puedes evaluar con otro tipo de estrategia ¿ya? Que existen. Con preguntas donde el estudiante reflexione de lo que ha alcanzado hasta ese momento. Y a esa reflexión tú le puedes asignar décimas, pero tiene que haber un instrumento que dé cuenta de esa evaluación, aunque no sea una nota calificativa, porque finalmente es de proceso. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Sí? Es importante que cuando planifican, eso quede explícito al inicio de la clase y ustedes lo vayan mencionando, redactando en el desarrollo y también en el cierre, para que no quede en el aire o que aparezca después al final, por ejemplo, cuando lo declaran solo en el cierre o lo declaran después en el tipo de evaluación o en el instrumento, y ahí se genera una ambigüedad porque no estuvo presente durante todo el diseño de los momentos de la clase, pero después sí está presente. Ya, tengo acá una pregunta en el
en el chat ver más. Dice, profesora, entonces la única solución en cuanto a la evaluación de la planificación es volver a leer los indicadores, porque ya lo he hecho varias veces y sigo sin entender. ¿Te refieres a los indicadores de la pauta con la cual yo lo evalúo? ¿A eso te refieres? Me imagino. Sí, ya, perfecto. Claro, que obviamente le genera... voy a volver atrás en la presentación. ¿Ya? Tal vez no logras entender porque dice, existe coherencia, pensemos en el 6, ¿existe coherencia entre el objetivo y la evaluación de la clase? Entonces no entiendo, ¿por qué lo tengo malo si yo declaré el objetivo y después declaré la evaluación? Tal vez ocurre eso. Cuando yo reviso la planificación, voy al objetivo, tomo el objetivo que usted redactó y digo, ya, este objetivo está redactado coherentemente, es decir, tiene los 3 aspectos, me dice el qué, el cómo y el para qué. Si eso está bien, un ejemplo, ya está correcto. Después leo la planificación completa y voy observando el proceso, porque la evaluación es constante, no es solamente al final, en el cierre. Declaró la evaluación, ya, pero ¿cómo evaluó? Evaluó con una pauta o es formativa. Pero eso se observó durante el desarrollo de la clase. Entonces, ahí, si no está esa conexión, no hay coherencia. Y de acuerdo que va del 0, 0, 1, 2, 3, con lo cual yo te tengo que evaluar, yo digo, no hay una coherencia porque lo mencionó solamente al final, pero ha desarrollado la competencia, pero no en su totalidad el estudiante. Por lo tanto, en vez de tener los 3 puntos, que es lo óptimo, tiene 2. Lo hace, pero no en forma excelente. Entonces ahí tú, de acuerdo a la retroalimentación, dices, mi objetivo está, pero yo al final declaré o nunca la mencioné o solamente la indiqué. Entonces, con la retroalimentación que yo entregué, ese aspecto lo tendrías que mejorar. ¿Ya? Y con la forma en que yo ahora estoy retroalimentando, estoy dando los ejemplos, tú deberías mejorar tu planificación. Hola profesora, habla Martina, le quería hacer una consulta también. Yo revisé la retroalimentación que usted me mandó. Calladita. Y lo que pasa es que y lo que pasa es que las que yo revisé, usted me puso 3 retroalimentaciones, pero ninguna con respecto a cómo entregaba yo mi objetivo y a la actividad que yo hacía. Entonces, si no estaba la retroalimentación, yo pensé que estaba bien. Yo después volví a leer mi objetivo y vi la actividad que hice. Y sinceramente yo encuentro que mi actividad sí cumplía el objetivo que yo me había planteado. Ya. Porque, de hecho, en 3 instancias, yo, por ejemplo, a los niños les mostraba un video, después yo lo hacía realizar una actividad, cosa de que ellos mismos pudieran aprender las características del planeta y todo, y por ejemplo, lo que son como definiciones, y que después además ellos la expusieran. Entonces yo encuentro que sí ellos iban a aprender las características de los planetas, pues, porque de hecho tuvieron 3 instancias para hacerlo. Pues. No sé cómo no va a cumplir, porque me puso un punto en eso y como que no lo encuentro que me haya faltado. Pues. Ya, pero ¿lo declaraste o lo explicaste? ¿Cómo ellos lo iban a hacer? No, yo expliqué el procedimiento, cómo lo iba a hacer. Ya, entonces, lo voy a volver a revisar, porque si está solamente declarado y no está explicado cómo el estudiante lo va a realizar, o tú entiendes que ellos lograron eso al hacer cada una de esas actividades, pero no explicas cómo ellos lo realizan, no se está cumpliendo el objetivo. O en el momento que tú presentas el desarrollo, al solamente declarar, tú entiendes que lo lograron, pero yo que reviso y al leer esa planificación, no entiendo cómo los niños lo van a lograr.
Entonces ahí donde, por eso se me genera una contradicción cuando me dice, sí lo logré, pero si me declararon solamente las actividades y no fueron describiendo el paso a paso como el estudiante que logró identificar las características, observó una imagen, respondió una pregunta, leyó un texto respecto a las características que tenían los planetas, completó una tabla con características respecto a si el planeta es más grande, está más lejos del Sol o más cerca. A eso me refiero. Sí, porque por ejemplo yo en la parte de cuando ellos tienen que armar su modelo, ellos tienen que escribir las características de cada componente del sistema solar. Entonces, incluso ellos las escriben y después las exponen. Entonces, no sé Pero cómo no... porque lo voy a volver a revisar, porque así como tú me lo estás planteando, estaría correcto, pero eso está explicitado en el desarrollo. Los estudiantes cuando ordenan los planetas, describen los componentes, consideran estos elementos para poder comprender o entender las características, o solamente me declaraste, ellos desarrollan una guía donde entregan las características de los planetas, porque eso es muy general. No, yo puse que después de ver el video se hacen preguntas y que después de eso los alumnos como que crean su propio modelo y ¿Cómo crean el modelo? el modelo lo puse. ¿Cómo van a crear ese modelo? ¿Qué pasos van a seguir? ¿Qué elementos van a considerar para poder crear el modelo? Le entregaste, van a considerar para entregar las características. Como Sí, incluso puse, profesora, por ejemplo, incluso puse que ellos, por ejemplo, definir los grupos, dije que en una cartulina, en la parte superior ponen un dibujo del planeta y abajo ponen las características de este mismo o una descripción de él. Ya. Bueno, eso es muy amplio, porque si el estudiante no sabe qué tiene que describir, ¿qué tiene que describir del planeta? ¿El tamaño? ¿La distancia? A eso me refiero con lo concreto, que ese es el aspecto que al momento de presentar la actividad no queda claro. Porque si yo voy al aula y le digo al estudiante, ya, tome esto, y después tengo que pasar grupo por grupo explicando, ya, ¿qué voy a ordenar? Ya, pego arriba, voy a tener una imagen, ya, ¿qué características? Tamaño, distancia. Entonces ahí es donde se genera una incoherencia entre lo que quiero lograr y lo que estoy haciendo para lograr. No hay una descripción de lo que estoy haciendo, de lo que el estudiante va a hacer. Entonces, obviamente, si cuando tú ahora me explicas eso, yo entiendo lo que tú quieres lograr. Y ahí sí estaría bien logrado. Pero si no está declarado específicamente en la planificación, yo no sé lo que el estudiante va a hacer para conocer las características de los planetas. Solamente estoy leyendo que van a desarrollar una guía, van a ordenar, pero ¿qué elementos de esas características? Entonces, la voy a volver a revisar, tu planificación, para ver si es que efectivamente, tal vez cuando yo leí, se me pasó, porque puede ocurrir. Pero si no lo declaraste específicamente de cómo ellos van a poder reconocer esas características, estaría incompleto. Ya, perfecto, profesora, gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, yo tengo otra consulta. Dígame. De acuerdo a la segunda planificación, ¿es necesario que lleve índice todo eso o eso no se va a evaluar? No, eso no se va a evaluar. Se evalúa desde el punto 5 en adelante, tal cual como le enviaron anteriormente. Ah, ya. Creo que, no recuerdo bien, pero uno o dos estudiantes que me imagino que habían elaborado con anticipación del punto 1 al 4, la enviaron tal cual. Pero se evalúa solo la planificación, el formato de planificación. Ah, ya. Y lo otro que tenía otra duda, por ejemplo, en el instrumento de evaluación, ¿es necesario como elaborarlo? Por ejemplo, si yo hago una lista de cotejo
o, no sé, una pauta de evaluación. No, no es Pregunto necesario porque... porque en el formato de la planificación solamente se dice tipo de evaluación e instrumento, y por lo a utilizar. tanto, claro, a utilizar. Pero el indicador de logro, porque sí debe aparecer el indicador de logro sería como la base posteriormente si tú elaboras una pauta de cotejo, una lista de cotejo o una escala de apreciación, tus indicadores de logro serían la base para construir los indicadores de esa pauta. Entonces, es necesario que la adjuntes. Hay estudiantes que lo hicieron, yo hice las observaciones al respecto, significa que avanzaron en un elemento que siempre van a tener que realizar posteriormente. Porque ahora solamente ustedes elaboran la planificación, pero no se adjunta el material, ya por ejemplo de las actividades que desarrollan y de la pauta. Cuando ustedes preparen su planificación para ejecutar una clase, no solamente van a tener que presentar la planificación, también el material, por ejemplo el PPT con el que hace el inicio de la clase y el desarrollo y el cierre, y además el recurso si es que es una guía y la pauta. Pero en esta ocasión no, solamente lo declaras. Ah, ya, profe, muchas gracias. Esto ya lo habíamos visto acá. Entonces, para poder redactar un indicador, yo acá presento un objetivo de la clase, que dice diseñar un afiche. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Van a diseñar un afiche. ¿Cómo? Mediante el uso del lenguaje visual y escrito, ya que sería el cómo, el procedimiento, demostrando interés por la comunicación de ideas divergentes. Ahí estaría lo actitudinal. ¿Cuál es la estrategia? Van a diseñar afiches. Por lo tanto, lo que a mí me está guiando para poder elaborar el indicador de logro es esta habilidad, ¿ya? Diseñar. Y me voy a la taxonomía. Vamos a esperar que se cargue. A la taxonomía de Bloom, pero la revisada por Anderson. Me imagino que ustedes la tienen. No me deja... No me deja avanzar. Ahí sí, ya. ¿Ven la taxonomía? Tiene que ser un archivo en PDF. Yo por lo menos no la veo, profe. Ya, no la ven. ¿Alguien más no la ve? Yo tampoco la veo, profesora. Ya, entonces voy a salir de acá, del PPT. Para que la podamos ver. Aquí está. Ya. Ahora ven dice, ejemplos de verbos para utilizar en la taxonomía de Bloom revisada por Anderson. Y ahora sí se ve. Ya. Entonces, acá tenemos desde el nivel menos complejo al más complejo, que es crear. Entonces yo busco diseñar. ¿Dónde está diseñar? ¿En cuál de estos niveles cognitivos se encuentra diseñar? Ya acá tenemos dibujar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, diseñar está en el nivel más alto, porque va a tener que elaborar. ¿Ya? Entonces, yo para redactar el indicador me tengo que fijar en estas habilidades que el estudiante tiene que realizar y que yo tengo que
observar y que él puede realizar. Entonces, puedo redactar diciendo, tiene que elaborar, ya va a tener que definir. Como es un afiche, escribir. Y no necesariamente, porque como es la habilidad del nivel más alto, también puedo revisar hacia atrás qué otras habilidades voy a tener que observar que están en estos otros niveles, evaluar, analizar o aplicar, porque dice hacer uso del conocimiento, divido, juego resultado, para llegar finalmente a esta habilidad que es la de diseñar. Entonces, a partir de esta taxonomía, yo busco cuáles son las habilidades que el estudiante necesita para alcanzar el objetivo que es diseñar. Y el indicador de logro lo redacto en base a estos niveles cognitivos. Ahora, si yo, por ejemplo, planteo que el estudiante va a diseñar y redacto un indicador donde él, si ustedes se dan cuenta, acá dice escribir. Escribir también está en recordar que un nivel un nivel menos complejo. Pero también está acá en crear, porque va a depender de la edad y del contexto en el cual él pueda desarrollar esta habilidad. Ahora, como va a diseñar un afiche, obviamente esta habilidad de escribir, en relación a la que está acá en el reconocer, donde él recupera información, es más compleja este escribir que el de reconocer en relación al crear, porque acá tal vez va a reproducir información, pero acá él va a tener que crear información porque es un afiche donde va a comunicar. Y como tiene el sentido de comunicar ideas divergentes, por lo tanto tiene que crear información con argumentos para poder contrastar tal vez esas ideas divergentes. Entonces, el indicador de logro tiene que estar alineado con el objetivo. ¿De dónde obtengo el verbo para mi indicador de logro? Si es que no lo encuentro en el programa de estudio, vengo a la taxonomía y busco dónde está el verbo que guía la acción de mi objetivo y busco qué habilidades tiene que desarrollar el estudiante que sean observables y concretas para poder alcanzar ese objetivo. Me puedo mover en el nivel donde está inserto el verbo del objetivo y de la habilidad, puedo considerar esos, o también puedo considerar algunos de los niveles anteriores, porque como el proceso de aprendizaje es algo que yo voy adquiriendo a medida que avanzo en el tiempo y genero como una escala de ascenso, significa que todas estas anteriores, en términos teóricos, ya fueron desarrolladas para poder llegar a este nivel que es más complejo. Entonces, si es capaz de diseñar, y ya tuvo que ser capaz de criticar, de concluir, de descubrir, de desarrollar, de identificar, de bosquejar, por ejemplo, si es como un afiche. Entonces, para poder guiar la construcción siempre de nuestro objetivo, esta taxonomía no solamente sirve para construir los indicadores de logro, también para los objetivos. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes estén planificando, vayan a esta tabla, a esta taxonomía, y que busquen en qué nivel está el objetivo que ustedes están redactando de su clase. Por lo tanto, ese objetivo les va a entregar indicios de cuáles son las habilidades y actividades que ustedes pueden desarrollar para lograr ese objetivo. Ya, voy a dejar de compartir ahora. Y voy a compartir nuevamente el PPT.
porque la última parte del PPT es donde les presento algunos ejemplos. Ya. Ahora deberíamos haber vuelto al PPT. Entonces, por ejemplo, un indicador de logro asociado a este objetivo. Redacta, y ahí yo incluyo el contenido. Selecciona, porque son habilidades que tiene que desarrollar el estudiante en conjunto para lograr el objetivo que finalmente el producto, que es diseñar esta ficha. ¿Ya? Y el indicador siempre se va a relacionar con el objetivo de la clase, y aquí tenemos, en términos generales, la taxonomía de Bloom revisada por Anderson, donde habla de un bajo nivel o del nivel menos complejo hasta llegar a un alto nivel o un nivel más complejo. Entonces, la habilidad siempre va a considerar en el indicador de logro un solo contenido. Cuando lo redacten, consideren, por ejemplo, identifica los números del 1 al 10, no del 1 al 10, del 100 al 20, no, concreto, ¿tá? Por ejemplo. Y el indicador a mí me permite observar acciones concretas cuyo en el conjunto, es decir, todas unidas, conectadas, me dan cuenta del logro del aprendizaje y del logro del objetivo. Por eso, desde un objetivo de aprendizaje de clase, de un objetivo de la clase, un mínimo de indicadores de logro pueden ser 3, considerando la habilidad y considerando en qué nivel de complejidad se encuentra ya el estudiante. Obviamente, si el nivel de complejidad es menor, la cantidad de indicadores o el número de indicadores de logro va a ser menor, porque como es una habilidad de un nivel menor de complejidad, estoy desarrollando habilidades que son, que son concretas y que son más limitadas porque estoy en ese nivel. Por ejemplo, en el recordar. Si pienso que estoy trabajando en el recordar, que es reconocer, identificar, describir, estoy en ese nivel, por lo tanto, no puedo avanzar todavía al comprender. En cambio, si estoy en el comprender, el indicador va a ser más complejo y por lo tanto, para comprender qué debo hacer, tengo que identificar, tengo que caracterizar, tengo que comparar, tengo que contrastar, pero antes de eso hay que describir. Entonces, el objetivo, que está relacionado con un verbo y con una habilidad, me va a entregar a mí los indicadores que el estudiante va a realizar y que yo debo observar y que son observables y son concretos. Por eso, en un objetivo, usted debería tener un mínimo de 3 indicadores de logro, como máximo, considerando el nivel de complejidad. ¿Cómo mejorar la planificación? Ya los aspectos que hay que mejorar, es redactar y revisar la tridimensionalidad del objetivo de la clase, ya el aspecto que tenían más bien el qué, pero faltaba el cómo, o tenían el qué y el cómo, pero faltaba el para qué. Ya, las acciones realizadas por docentes y estudiantes deben apuntar al logro de objetivos, describiendo las acciones que realiza tanto el estudiante como el profesor, no solamente declarar o enunciar, ¿ya? Formular y declarar preguntas que guíen la clase, que detalle el cómo y no el trabajo administrativo. Hay que detallar el cómo ellos van a lograr describir, caracterizar, identificar, comprender, relacionar. En el trabajo que desarrollan, en el trabajo que desarrollan durante el momento del desarrollo de la clase, que es donde yo efectivamente logro poner en marcha lo que planifiqué para ver si mi logro de objetivo se va a cumplir. Y las estrategias del desarrollo deben ser coherentes con el objetivo de la clase, detallando lo que les mencionaba anteriormente y que también está relacionado con el ejemplo que le di a la compañera del paso a paso de las actividades. ¿Ya? No solamente desarrollan una guía, ¿ya? ¿Cómo la van a desarrollar? ¿Qué elementos se van a considerar para poder lograr ese objetivo? En el cierre,
debe dar cuenta de la síntesis y declarar preguntas que evidencien el logro de objetivo. ¿Ya? Los indicadores de logro deben estar en concordancia con el objetivo y las estrategias desarrolladas en la clase. Y para eso les sugiero que revisen la taxonomía de Bloom, revisada por Anderson, que incluye este nivel de crear, porque antes solamente Bloom hablaba de que se llegaba hasta evaluar, pero en la revisión contextualizada y más cercana a nuestra actualidad, se habla de que el estudiante no solamente evalúa, sino que también tiene la capacidad de crear o diseñar productos. ¿Ya? Ejemplos de cierre. Voy a dar 2 ejemplos para que los comentemos. Dice, al finalizar, la profesora revisa la actividad en plenario, seleccionando al azar alguna respuesta. De este modo, los estudiantes verifican sus errores y aciertos, tomando conciencia de este. Se da término de la clase con esta evaluación, sintetizando las consecuencias medioambientales. Ese es un cierre. Acá tenemos otro cierre. Al finalizar, cada equipo, a través de su representante, expone los resultados de su trabajo a través de un mapa mental, socializando entre sí, estableciendo observaciones del trabajo realizado. Los estudiantes al finalizar responden las siguientes preguntas. Según el autor, ¿cómo definiríamos el concepto de sistema? ¿Cómo se manifiesta la relación sistémica en el ambiente? ¿Qué efectos tuvo la alteración del sistema en el ecosistema estudiado? Frente a la crisis ambiental del ecosistema, ¿cuál sería la solución? Responden pauta de evaluación del trabajo realizado, socializando como equipo de trabajo y finalmente se solicita a un estudiante que lea en voz alta el objetivo de la clase, comentando el logro de este. En relación a estos 2 cierres, ¿cuál les parece a ustedes que da cuenta del logro del objetivo y de la síntesis de la clase? Ya. JP me dice el segundo. ¿Por qué crees tú que el segundo da cuenta y no el primero? Puede escribir en el chat si es que tiene malo su micrófono. Ya. Efectivamente, es mucho más explícito. Ya, el segundo, si ustedes se dan cuenta, es general, hace una declaración. Dice, da cuenta de cuáles son los aciertos y cuáles fueron los errores de los estudiantes. No da cuenta de los aciertos y de los errores. Hace preguntas al azar, pero ¿es una pregunta al azar formulada por el docente o es una pregunta al azar en relación a un estudiante? Demuestra de manera concreta si el estudiante logró el objetivo, estos cierres. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer al momento que están redactando su cierre. ¿Cómo yo voy a tener información? Es decir, yo, docente, estoy cerrando mi clase y quiero verificar que se logró mi objetivo. ¿Cómo logro mi objetivo? ¿Cómo obtengo información para saber si efectivamente la clase que yo planifiqué y que ejecuté logró el objetivo? Puede ocurrir que realice las preguntas y que no me respondan. Y yo diga, no entendieron nada. Y tal vez sí entendieron, pero no saben cómo expresar esa información. Entonces, si nadie responde, tengo la autoevaluación, que ahí puedo trabajar con 3 preguntas. No es necesario que haga una lista de cotejo donde el estudiante diga sí o no. Puedo hacer una focus reflexión de la autoevaluación y preguntar, menciona 3 conceptos de los que trabajamos en clase. Un ejemplo. Explica con tus palabras uno de los conceptos, de las características que vimos en clase. Y puedo incluir que algo que es muy importante cuando hacemos clase,
Y ahí puedo incluir tal vez qué te pareció más fácil, qué te pareció más difícil, ¿ya? Tal vez en un comienzo los estudiantes digan, todo me pareció difícil, todo me pareció fácil, y no entreguen mucha información. Pero si en la práctica este tipo de evaluaciones es recurrente, el estudiante se va a ir adaptando a una forma de evaluar y va a ir tomando conciencia de lo que significa la autoevaluación y la reflexión de la clase, y me va a entregar a mí información valiosa para poder reestructurar y planificar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió en su planificación? Desde mi punto de vista, no significa que sus planificaciones estén malas. No, están en un proceso de formación y por lo tanto no dejan en evidencia lo que ustedes quieren hacer. Simplemente lo declaran de manera general y por lo tanto al no explicitar, a mí no me queda claro cómo van a lograr el objetivo. Y el sentido de planificar y de que yo pueda diseñar un plan de trabajo, ya sea de una clase de 45 minutos o de 90 minutos, es que yo a través de esa planificación dé cuenta del trabajo pedagógico que voy a realizar para poder alcanzar el objetivo. Y lo tengo que explicitar. Si no lo explicito, si no lo dejo claro, no sé si es que efectivamente se logra el objetivo. Entonces esa es la reflexión que hay que realizar. Yo entiendo que cuando ustedes leen la pauta, que también ahí podemos analizar la pauta con la cual se evalúa, también es muy concreta, dice, ¿hay coherencia o no hay coherencia? Y ahí tiene este elemento la evaluación, donde usted dice, para mí sí tiene coherencia, porque yo diseñé esta actividad, yo diseñé mi objetivo y yo digo que sí se cumple. Pero cuando lo lee, que en este caso yo, y analizo su planificación, no me dan cuenta de cómo se logra. Y como no me dan cuenta, para mí ese indicador está débil y no cumple un nivel de excelencia. ¿Ya? Esa es la reunión de hoy. Esta presentación se las voy a subir al Teams o hay algunas que a veces no pueden descargar, se las voy a mandar directamente a su correo. Segundo, les voy a enviar la retroalimentación con estos comentarios insertos en la planificación y no a modo de comentario porque algunos no lo pueden ver. Tercero, algunos estudiantes ya enviaron su segunda planificación para la retroalimentación y las estoy revisando, aún no las he devuelto. Anteriormente me ocurrió con un estudiante que no alcancé a revisar su planificación porque tenía tantos correos que se me fue al final y se me pasó. Por lo tanto, todos tienen mi número, se los voy a volver a repetir, que es el 987638484. Entonces, cuando me envíen la planificación, por favor, mándenme un mensaje. Entonces me dicen, profesora, envié mi planificación, me la puede revisar, y así yo voy rápidamente, y como estoy con el teléfono y el computador, vengo al computador y reviso, para que todos puedan tener una retroalimentación, ¿ya? De su planificación, y no me cabe duda que el segundo producto va a ser de mejor calidad que el primero, ya, porque van a reflexionar y creo que lo que vimos hoy, los ejemplos, los van a ayudar para que puedan elaborar un mejor producto. Y recordar que la pauta, los 4 primeros indicadores no se evalúan, ¿tá? Se evalúa del 5 al 12, son 24 puntos y tiene un 70% de eficiencia. Por lo tanto, si usted tiene entre 1 o 2 puntos menos, 3 puntos menos, ya deja de moverse en la escala de la nota 6, pasa rápidamente al 5, y con 5 puntos o 6 puntos menos pasa inmediatamente a la escala del 4 al 5. Entonces, cuando yo veo esa nota, efectivamente pienso de que es muy baja la nota, ya, por este nivel de eficiencia que se solicita.
¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Profesora, ¿podría subir, ¿cómo se llama, la taxonomía al Teams o enviarla por correo? No te escuché bien, te escuché solamente Teams. ¿Acaso podría subir la taxonomía por correo o por el Teams? Lo voy a subir por correo, es decir, lo voy a Ya, subir al Teams y también se lo voy a enviar por correo. ya, Y ya, la profe. presentación también la voy a subir al Teams y también se las voy a enviar por correo. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, espero sus planificaciones para la retroalimentación. Ya, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la próxima semana y estamos comunicándonos por el correo o por el WhatsApp. Ya me escriben al WhatsApp. ¿Sí? Ya, que tengan buena tarde, jóvenes. Chao, profesora, que esté bien.